Bienvenidos a Foros HRN TSI. El tema de hoy: análisis de las elecciones generales, observación internacional y los desafíos para fortalecer la democracia. Muy buenas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo nuestro uso horario en el mundo. Aquí estamos para llevarles este foro HRN TSI en un mixto entre lo que nos dejó el 2025 y la expectativa que nos trae este año 2026, que estamos dando la bienvenida. Un 2025 con mucho en tema democrático para Honduras, con la justa comicial del pasado 30 de noviembre, que nos ha dejado una nueva autoridad por tomar posesión a partir del 27 de enero en el Poder Ejecutivo, y con las actividades del Congreso de la República, que tendrá mucho que ver con el tema democrático y con el tema financiero a partir del próximo 25 de enero. Y es justamente esta la temática que vamos a desarrollar: democracia, economía, finanzas, con nuestros invitados de hoy, invitados de lujo. Jackie, lo mejor para usted en el 2026, bienvenida y gracias por esta invitación, que yo también la tomo junto a nuestros panelistas. Bueno, los recibimos bien, iniciamos el año con pie derecho, felices y contentos de analizar qué se puede hacer para tener mejores procesos electorales en nuestro país. Feliz 2026. Vamos a darle la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. A el señor Roberto Argüello. Él es banquero y analista internacional. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jackie. Vamos ahora hasta Cleveland, Estados Unidos. Allá se encuentra Leslie Schul. Ella es directora del Centro de Intercambio y Solidaridad de El Salvador. Y mire usted, es exorganizadora de observaciones electorales en El Salvador desde hace 30 años. Vamos a absorber muchísimo de su conocimiento. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y saludos a los hondureñas y hondureños. Gracias. Vamos ahora hasta Córdoba, Argentina. Allá se encuentra Agustina Bonatti. Ella es máster en política y economía internacional de Argentina. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días, un placer estar acá con ustedes. Bueno, ya está conformado nuestros panelistas de lujo para iniciar este foro. Bueno, y arrancamos de inmediato con nuestros invitados, con don Roberto Argüello, un destacado hombre de finanzas y analista de la realidad internacional. Viene ahora para Honduras la planificación. Es un término que se ha quitado de muchas áreas a nivel de país, pero ahora sí que es fundamental, revisando cómo está la nación, cómo la recibimos, para poner en marcha las grandes promesas de campaña de quien tomará el mando en la presidencia del país a partir del próximo 27 de enero, como lo adelantábamos. Don Roberto, ¿cómo lograr que los principales socios comerciales nos vean ya como un atractivo, como un país en donde se respeta el Estado de Derecho, como un país donde los temas democráticos también tienen una prioridad, y arrancamos ya a ver lo económico, lo financiero para el gran desarrollo de la nación? Qué gusto que nos acompañe, un fuerte abrazo y feliz 2026 para usted. Muchas gracias, Rosendo. Antes que todo, buenos días a todo el pueblo de Honduras. A ti, Rosendo, yo soy fanático de tu programa, lo vivo viendo en Miami. Es una obligación verlo, ya que de esa forma uno se mantiene informado de todos los temas relevantes de tu bello y extraordinario país. Te cuento una cosa. Yo he sido banquero 50 años y en los últimos, yo te diría, en el último mes, he notado que hay un nivel de alegría en el mundo financiero de saber de que Honduras tiene un nuevo presidente
y que este es un presidente que viene del sector privado. Sé que anduvo, por ejemplo, en Europa, donde fue recibido por las máximas autoridades de toda Europa, y sé de que viene una fuerte delegación europea a la toma de posesión, y se habla que el secretario de Estado Rubio va a ir a la toma de posesión. Eso es una reflexión de lo que está sucediendo en tu país. Y como escribí la semana pasada, que antes de que el presidente Hernández saliera del país, el presidente Trump y su administración habían firmado un documento donde el gobierno de los Estados Unidos iba a comprometer a darle a través de la DFC, que es el Banco de Fomento de Estados Unidos, $1.000 millones de colaboración para que el sector privado hondureño, no el gobierno, saliera adelante. Ahora se escucha en los pasillos de Washington que esa ayuda o ese apoyo al sector privado hondureño se va a duplicar o triplicar. Eso solo puede suceder si existe una administración como la actual, la que viene, de que viene muy bien recomendada. Y yo te voy a decir que creo que aquí el sector financiero de los Estados Unidos y el sector financiero europeo, incluyendo muchas de las multilaterales europeas, están muy abiertas a hacer más negocio en Honduras. Así es que yo veo un futuro excelente para Honduras. Y es que estamos viendo cómo vamos a tener una toma de posesión bastante diferente, viendo que el presidente electo Tito Asfura ha dicho que va a hacer en el Congreso Nacional, sí, que no va a ser una toma de posesión como normalmente la vemos en el estadio, ¿no? Sí, y de ahí esta costumbre que va a desaparecer y muestra de entrada austeridad, que es uno de los puntos que más adelante vamos a entrar en detalle, porque si hay algo que le ha faltado a nuestra nación a lo largo de los últimos tiempos, ya que es que la desaparición de algunas instituciones que eran clave deberían analizarse en este contexto general de país, pero al mismo tiempo con una altísima responsabilidad de la nueva administración para el tema de la reducción, el achicamiento del aparato estatal, pero viendo dónde sí debemos tener prioridades para un buen desarrollo del país e incluso, ¿por qué no?, pensar en el ahorro. Así es. Y mire que tenemos que pensar y hablar sobre este proceso electoral y ver cuál fue el papel que jugó el tema de la observación internacional, porque vamos de inmediato con Leslie Schul, porque vamos a analizar con usted desde su punto de vista hasta qué punto la calidad de un proceso electoral depende solo de los órganos como el Consejo Nacional Electoral y sino también del tema de la observación, de que la observación a nivel internacional esté dispuesta a hablar públicamente lo que observó en un proceso electoral. Bueno, creo que es importante entender el papel de la observación. Es un papel neutral de observar y hacer documentación y hacer recomendaciones para fortalecer procesos democráticos, y no puede confundirse con el papel del Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos y vigilantes de los partidos. La observación, yo he estado encargado de misiones internacionales de El Salvador desde 1994, es de tener un papel neutral, observar y documentar. Para toma en serio las recomendaciones y puede fortalecer los procesos, pero obviamente tiene que difundir estas observaciones a las instituciones apropiadas como el Consejo, los partidos políticos, las comisiones del Congreso y también las embajadas internacionales para compartir las observaciones para que tiene un impacto y hacer recomendaciones para fortalecer los procesos.
Y es que se está viendo mucho el tema de los observadores internacionales, más porque en Honduras tuvimos un proceso diferente, podemos decir. No habíamos visto que se tardaran, Leslie, 24 días en dar declaratoria a nivel presidencial, y en 24 días lo hicieron. Así que el papel de los observadores fue muy importante aquí en nuestro país, viendo todo lo que hicieron para certificar este proceso. Pues no sé si usted en otras naciones ha logrado evaluar cuánto tiempo se puede tardar un órgano electoral en dar una declaratoria a nivel presidencial. Bueno, generalmente debe de dar, yo soy más familiar con el proceso en El Salvador que Honduras, pero debe de estar en unos 24 horas. Sin embargo, en las últimas elecciones en El Salvador sí hubo atrasos de un mes porque se colapsó todo el sistema, y algo que nunca había pasado, y muchos que observamos ve que era a propósito porque se cayó todo el sistema electrónico del Internet que permite dar una declaración preliminar en 24 horas. Y repito, una declaración preliminar, porque obviamente hay un proceso de un mes, creo, para que da resultados en fijo, porque tiene que ver si hay anomalías y actas que tiene que resolver, o hay diferentes circunstancias donde tiene que revisar unos actas o incluso algunas urnas donde dejan las papeletas. Sí, estos ejercicios electorales deben ir mejorando, y este ejemplo que hemos vivido en Honduras debe ser un punto de quiebre para las democracias en la región, porque no podemos en pleno siglo XXI, en los tiempos donde la tecnología avanzó, seguir con este tipo de procesos electorales que, más allá de las dudas que se generan, de la incertidumbre que provocan en la sociedad, no podemos seguir, y en el caso de Honduras, con este tipo de elecciones que nos generen dudas. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, Agustina Bonatti, ¿qué indicadores consideraban a ser fundamentales para evaluar la calidad democrática en una elección como la que hemos vivido a Honduras, y el planteamiento claro que se debe dar a futuro en elecciones que han presentado estos errores que registramos a nivel del país? Buenos días y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes nuevamente. Buenos días a todo el pueblo de Honduras. Y bueno, justamente la variable calidad democrática es un aspecto clave, y que a su vez está creada a partir de diversas dimensiones, que eso es lo más importante, digamos, que es lo que tenemos que observar, porque ahí están las respuestas hacia dónde deberíamos ver, digamos, como países latinoamericanos frente a un acto electoral. En este sentido, por ahí un poco más académico respecto a mis compañeros de panel, yo tomo a Durkheim, una autora que habla particularmente de cuáles son las dimensiones dentro de lo que es la calidad democrática, y en este sentido resalto lo que es el Estado de Derecho y el cumplimiento de ese Estado de Derecho con todo lo que tiene que ver, y acá me sumo a lo que decía Leslie sobre el tema de los cumplimientos de plazos y el debido proceso. Por otro lado, también el hecho de la participación. Una de las cuestiones claves a observar fue que cuando fueron las elecciones en marzo fue muy baja la participación electoral en Honduras, y es algo que tenemos que escuchar porque es lo que dice el pueblo. La democracia está hecha por y para el pueblo. Por otro lado, el tema de la confianza en las instituciones, que, bueno, según entiendo, lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, por ahí se ve muy hostigado, y a su vez hay una gran carga partidaria dentro del Consejo que quizá no ayuda o tiene que ver con esto de debilitar un poco la calidad democrática. El tema de la rendición de cuentas, el check and balance que hay dentro de las instituciones y entre instituciones. Por otro lado, creo que un aspecto fundamental es la libertad y la igualdad,
entendiendo que tanto en Argentina como en Honduras, obviamente en diversos niveles, la igualdad es uno de los temas centrales y es a donde tenemos que atender porque ahí también es donde se ve la participación ciudadana. Creo que dentro de esas dimensiones, por ahí hoy lo que más debemos prestar atención es cómo fortalecer nuestras instituciones. Y en ese sentido tomé algunos datos como para tener en cuenta. Por ejemplo, en tema de la percepción de corrupción, Honduras se ve como muy corrupto a partir del Latinobarómetro. O, por ejemplo, en base a los datos otorgados por The Economist, se habla de un régimen híbrido dentro de la democracia, es decir, que si bien hay democracia, de hecho se ha seguido adelante con el proceso electoral, también suele haber algunos aspectos como la intervención de grupos o élites políticas dentro de las instituciones que hablan de un espectro más autoritario. Y la alta abstención en las elecciones, como nombrábamos hace un rato, en cuanto a la participación, que tiene mucho que ver con la calidad democrática. Ahora, visto lo que estamos registrando, Agustín, en este proceso de Honduras, en donde el tema de la legalidad electoral no tiene, o la legislación electoral no tiene otros componentes como efectivamente en algunos países de la región existe, para validar la fortaleza del elector. Como tal, hay quienes hablan de ir al balotaje y que ese debe ser uno de los grandes puntos en discusión en el nuevo Congreso de país y que es una legislación que debe aprobarse en los primeros meses. Es momento para pensar en ello en Honduras, vistos estos datos que nos compartía, de que fue muy raquítico la asistencia de electores en algunos cantones electorales. ¿Debemos apostar por el balotaje ya en Honduras? Desde mi perspectiva, me parece que sí, que sería una buena idea. De hecho, acá en Argentina tenemos balotage. Me parece que lo que hace es darle fortaleza al candidato que vaya a ganar. En este sentido, si bien entendemos que no todos los estratos se van a ver representados, porque bueno, no todas las facciones van a estar consumadas en dos candidatos que son los que van a llegar al balotage, me parece que sí le puede dar mayor fortaleza a quien inicie la presidencia o el cargo ejecutivo. Y me parece que podría ser una buena idea. No, sí en calidad de participación, no en calidad por ahí de fortalecimiento institucional, porque sigue sin representar a la mayoría. Bueno, y algo que llama mucho la atención, Rosendo, que no hemos analizado muy bien y que lo vamos a hacer porque ya estamos en un nuevo año, son estas nuevas reformas electorales, viendo el número de personas que se abstuvieron a votar. Alrededor del 40% de las personas no votaron. Ese fue el abstencionismo. Aún estamos a la espera que las autoridades del Consejo Nacional Electoral den la cifra oficial. Vamos ahora a analizar, porque el nuevo gobierno va a jugar un papel sumamente importante, viendo que días antes de las elecciones, el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, daba su apoyo completo a Nasri Asfura, y viendo que en las últimas horas Nasri Asfura se ha reunido con figuras muy importantes de la Unión Europea y que va a visitar Honduras, el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. ¿Cómo debe Honduras aprovechar esta relación con Estados Unidos en cuanto al tema del TPS, del estatus de protección temporal? Porque tenemos que pensar en nuestros hondureños que están en los Estados Unidos, don Roberto Argüello. Es una pregunta muy interesante, pero bien difícil, debido a que el presidente Trump es presidente de Estados Unidos y no de Honduras. Y en su campaña y en su actuación como presidente de Estados Unidos ha sido ver cómo él saca la mayor cantidad de personas de que están aquí en Estados Unidos, ya sea legal o ilegal, porque han deportado mucha gente, han actuado de una forma muy radical con el tema de migración. En el tema del TPS es una situación muy delicada, debido a que Trump aquí, por ejemplo, no aprobó el TPS para los venezolanos. Y como ustedes saben, la situación de Venezuela está bien difícil. Inclusive la Armada de los Estados Unidos tiene todo un ejército enfrente de Venezuela, y aún así
a los venezolanos no le han aprobado el TPS. Entonces, una situación extremadamente delicada que va a tener que manejar el presidente Afura, que es el presidente de los hondureños, en defensa de su pueblo, pero Trump también está en defensa de su pueblo, y ahí van a haber encontrones muy fuertes. Yo no creo que Trump vaya a ceder en el tema de Honduras, porque si cede en Honduras va a tener que ceder con todos los países del mundo. Visto esa cercanía que tiene Donald Trump con el nuevo presidente, el presidente electo de Honduras, Narry Afura, y vemos que en Honduras Estados Unidos es nuestro primer socio comercial y toma y llama mucho la atención que ese anuncio que también usted lo ha dado, que don Marco Rubio va a estar aquí en nuestro país. Bueno, mira, hay una situación muy diferente a la del gobierno entrante con la del saliente. El sector privado hondureño, que ha sido el campeón de generación de trabajo en tu país, en los últimos 4 años ha sido ignorado e inclusive hasta machucado y golpeado. Yo creo que el presidente Afura va a tener una magnífica relación con los empresarios, que son el motor de la economía de tu país. Y sé de primera mano de que los miembros de la administración Trump, ya sea en el Departamento del Tesoro como el Departamento de Estado, tienen magníficas relaciones con el sector privado, específicamente con el COEP. Si ustedes ven, parte del apoyo decidido que recibió el presidente electo del presidente Trump fue debido al cabildeo fuerte del sector privado hondureño que influyó en que así sea. Así es que yo creo de que la administración de tu país, la nueva, va a tener que aliarse con el sector privado. El sector privado va a ser el principal motor. Las multilaterales europeas que se van a invertir fuerte en tu país no le van a meter dinero al gobierno, se lo van a meter al sector privado. Así es que tiene que venir una mejor y magnífica relación entre el sector privado y el gobierno. Y el gobierno, si el gobierno es el que va a generar el empleo, Honduras va a tener un problema. Pero yo creo que este presidente es lo suficientemente inteligente para entender el rol que va a jugar el sector privado hondureño, que hasta el momento ha sido golpeado, pero si se ve cómo viene muy fuerte, y el apoyo que va a recibir de todas las instituciones multilaterales y los bancos de Estados Unidos va a ser una cosa increíble. Y es que eso es lo que espera Honduras, la prosperidad. ¿Y hasta qué punto esas negociaciones, esas alianzas podrían darse para que Honduras tenga acceso a fondos frescos? Hablando de acceso a la cuenta del milenio, que tenemos muchísimo tiempo sin acceder a este tipo de fondos. Para eso se necesita inversión, se necesitan proyectos, se necesita que el sector privado invierta. Te cuento de que cuando tú vas a hacer un proyecto, no necesariamente todo es préstamo, tiene que haber capital. Y el capital generalmente es el 40% de la inversión que existe en el país. O sea que si viene una obra de $100 millones, se va a tener que invertir $40 millones. Y esos 40 millones, ¿de dónde vienen? Del sector privado hondureño. Ahora, también hay mucho optimismo del sector centroamericano que ve a Honduras como una oportunidad impresionante de inversión. Bueno, interesante, Rosendo. Sí, bueno, aquí hay puntos que son fundamentales para esta estabilidad política, para la gobernabilidad, que es donde nos debemos ahora enfocar más allá de los resultados que se dieron en el proceso electoral. Se logró avanzar. Y aquí el papel que tuvo la observación internacional fue fundamental, contrario a acontecimientos que en su momento se reportaron y que generaron duda en el país y que incluso se compararon, Jackie, como el caso de Venezuela, donde no existió una observación internacional que validara los resultados, que ya sabemos todos qué pasó con la elección en Venezuela. Aquí en Honduras fue diferente, porque aquí sí hubo un acompañamiento y queremos destacar que la observación de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, aún en este fin de año recién concluido, ahí estuvo.
en ese acompañamiento, ¿qué le dicen al mundo? Leslie, ustedes como parte de esta veeduría, lo que registraron con las diferentes misiones para creer en la democracia del continente americano y en el caso particular de Honduras, que tiene grandes retos como país. Sí, bueno, primero sí, las misiones no son para validar ni no validar los resultados, son para dar las observaciones y documentar y ver. Creo que lo interesante de Honduras era muy reñido y creo que y más que hubo bajo participación, es preocupante que pueden ser los resultados por el respaldo del pueblo salvadoreño. Hay por ejemplo, las elecciones en El Salvador siempre, si un candidato no gana 50%, hay una segunda vuelta con los primeros dos candidatos para asegurar que tiene respaldo de la población. Y esa es la importancia también de la votación. Bueno, es un poco preocupante la papel del presidente Trump en las elecciones porque no debe de estar interviniendo en procesos internos electorales. Un presidente especialmente de un país poderoso como Estados Unidos. Y es preocupante, por ejemplo, de dónde va eso para el pueblo hondureño. Con Trump dio el indulto a Juan Orlando Hernández, que fue condenado por tráfico de drogas. Igual en El Salvador, el presidente Bukele dio sin un proceso judicial, liberó el líder de la Mara MS, que se llama Crook. Él lo liberó, aunque tenía un condena de 40 años por muchos crímenes, incluyendo asesinatos. Y entonces es preocupante que esas personas están aliados con las personas que están gobernando estos países. Y este es un alerta para el pueblo hondureño de qué dirección va eso con estas alianzas. Preocupante, y se ve que también el Trump en Estados Unidos se ha bajado mucho su popularidad por sus políticas económicas, por sus políticas contra los migrantes, criminalizando los migrantes. Entonces hay elecciones en Estados Unidos en noviembre de 2026 y vamos a ver, porque ahorita hay una implosión del apoyo para esos tipos de políticas que concentra la riqueza en pocas manos. Y la administración de Aspura, ¿cómo puede aprovechar esta coyuntura que se presenta? Porque si hay críticas de algún sector hacia el tema de Donald Trump en la política de Honduras previo a la elección, hay otros sectores que la valoran como un apoyo que puede ser de beneficio para el nuevo gobierno de Nasri Afura Sabla. ¿Cómo aprovechar esta decisión que a última hora tomó Trump en decir directamente, Leslie, estoy con Afura? Sí, si vean la gente que estuvo en la inauguración de Donald Trump, era como Elon Musk, como Jeff Bezos, gente millonarios, billonarios decimos en inglés, y son encargados casi de toda la información virtual de Internet, y están haciendo una concentración de la riqueza a costo de las mayorías, y vemos muy claro en El Salvador. La semana pasada cerraron el hospital principal de El Salvador, despidieron todos los médicos, enfermeras y trabajadores de salud, y están lanzando una plataforma de inteligencia artificial que va alienado con esta gente que están atrás de Trump y Bukele, y creo que de Asfura también. Y
no estoy en contra de inteligencia artificial y puede ser beneficios, pero para no hacer una transición y ver en qué las fortalezas y debilidades, y lo mismo va igual este mes, presidente Bukele en El Salvador hizo un contrato con Elon Musk para entrar Grok, inteligencia artificial de X de Elon Musk, para la educación. Entonces estamos previendo un despido masivo también de maestros y maestras. Entonces son patrones que creo que van a implementar o intentar implementar en Honduras. Entonces creo que es importante que el pueblo hondureño se organiza y no va, como se ve, los gobiernos de Trump y Bukele son muy autoritarios. Y la única que contrarrestar es la organización del pueblo. No estoy diciendo que puede avalar las políticas buenas, pero también tiene que estar vigilando porque otras políticas pueden tener un impacto negativo en la población, en las mayorías que la mayoría en Honduras como El Salvador, la mayoría son pobres, gente de escasos recursos económicos. Llama mucho la atención eso que nos está diciendo sobre la inteligencia artificial con su impacto en el tema médico, porque no sabemos si en Honduras estamos preparados para eso, ¿no? Y Honduras, por cierto, es de los países... Sí, desconectaron gente recibiendo diálisis en medio de su tratamiento la semana pasada, Qué duro. cuando cerraron el hospital principal de El Salvador. Y es que esto de la inteligencia artificial, ya que en unos países y en ciertas áreas del conocimiento sí es efectiva, pero hay otras en donde los expertos nos han dicho que todavía no estamos para confiarle todo a la inteligencia artificial. Y en el caso particular de Honduras, no tenemos los alcances para dar ese paso hacia la inteligencia artificial que nos permita ser competitivos. Debemos ir hacia allá, estemos claros en eso, pero todavía hay que ir paso a paso. No tenemos los niveles, si lo quiere comparar aquí a nivel de Centroamérica, que ya logró Costa Rica. Sí. Es de apostarle, estamos claros, a la inteligencia artificial, pero con la mesura del caso. Hay que traer los expertos que nos guíen. Igual la inteligencia artificial no desplaza el conocimiento de un médico. Creo que ahí también hay que analizar también, pero ese va a ser otro programa sin lugar a dudas en el que vamos a analizar bien el tema de los alcances de la inteligencia artificial. Me llama mucho la atención cómo se ha hablado sobre el tema del abstencionismo y me gusta que abordemos este tema porque es esta nueva autoridad la que va a tener que vencer ese abstencionismo. ¿Por qué casi el 40% de los hondureños no salieron a votar? Eso es lo que la clase política tiene que venir y tiene que pensar. Y vamos con Agustina Bonatti porque tenemos que analizar también hasta qué punto los retrasos, las disputas, los cuestionamientos que se han dado en estas elecciones tienen un impacto en la democracia hondureña. Bien, bueno, respecto a eso, yo pensaba un poco, me gustaría dividir, digamos, entre los aspectos que hemos nombrado, como son los retrasos, las disputas y los cuestionamientos. Yo creo que las disputas y los cuestionamientos son la base de la política. En realidad, si no hay disputas, la política no existiría. Entonces, eso me parece bárbaro. De hecho, lo bueno del multipartidismo, digamos, se basa en eso, en la discusión, en la disputa, en los acuerdos. Ahora, el tema de los retrasos y de los tiempos de elecciones, sabiendo que el tiempo es uno de los aspectos claves dentro de cualquier negociación y entendiendo también que puede llevar a crear nuevos acuerdos por fuera de los establecidos legalmente, puede romper con esta legitimidad, incluso cuando el voto fue pacífico. En este sentido, yo creo que deberíamos dividir, por un lado, lo que es disputas y cuestionamientos, que es lo que en realidad tenemos que fomentar, obviamente siempre en la base del respeto, y promoviendo la libertad de prensa y la libertad de expresión, que me parecen hechos y posturas clave a la hora de pensar una democracia. Lo que sí creo que es, por ahí lo que se debería revisar es la legalidad de este hecho. ¿En qué sentido? Digo, los retrasos, por ejemplo, ¿están dentro del debido proceso que la ley hondureña establece o la Comisión de Elecciones establece?
O también, bueno, se han cumplido todos los pasos y las disputas están dentro de los pasos establecidos constitucionalmente para hacerlo. Bueno, me parece que un poco por ahí tenemos que empezar a pensar la legitimidad, no tanto desde el tema de los cuestionamientos y las disputas, que es lo que le da la riqueza al acto electoral. Bueno, interesante postura, ¿verdad? Y aquí venimos nuevamente, Rosendo, y esperamos que podamos abordar este tema de la nueva o de las reformas a la ley electoral. De los grandes cambios que implica revisar la ley electoral, que implica revisar las leyes en el área financiera y económica. Al final este es el gran punto en el que debemos enfocarnos, porque de nada servirá tener una buena intención como nuevo gobierno en diferentes áreas del desarrollo de un país si no tenemos la clave que es la plata. Hacemos nuestra primera pausa y ya seguimos aquí en Foros HRN TSI. Continuamos aquí en Foros HRN TSI. El principal socio comercial de Honduras y de muchos otros países de la región es Estados Unidos, es nuestro gran mercado. Es a donde más exportamos y de donde más importamos, si vemos esa balanza comercial efectiva. Nuestros compatriotas en Estados Unidos, el año 2025 no se ha cuantificado, pero las cifras nos mandan ya aquí que tendremos el registro histórico de envío de remesas, más de 11.000 millones de dólares por parte de nuestros compatriotas, muchos de ellos con el estatus de protección temporal, así lo conocimos en sus siglas en inglés, el TPS. Ahora, en los próximos días se vence esa prórroga que se dio por la vía legal y ya le tocará a la nueva administración tener esa posibilidad de una ampliación. Decía don Roberto Argüello que Donald Trump no va a cambiar sus políticas, que igual que aplica para Nicaragua, aplica para Honduras, aplica para El Salvador, Guatemala. No habrá cambio, pero insistimos, el que el gobernante estadounidense haya mostrado un interés hacia Honduras y revisando lo que tiene nuestro país para los Estados Unidos, tiene una base militar, tiene un acuerdo que le permite la extradición de nacionales de Honduras hacia los Estados Unidos. ¿Visto toda esta relación? ¿Cómo podemos aprovecharla para que se den beneficios puntuales para Honduras? Por ejemplo, el tema de los aranceles, que a El Salvador se los quitó, que a Guatemala se los quitó, pero para Honduras los mantiene. Y ese puede ser un punto de partida para establecer cómo será esa comunicación entre Washington y Tegucigalpa, don Roberto. Rosendo, bien interesante tu pregunta y quiero expandir varios temas que tocó Leslie. Ella tocó muchas de las acciones que está haciendo el presidente Trump, que ha creado mucho dolor en Estados Unidos, ¿verdad? Eso te dice de que hay que entender muy bien la persona de Donald Trump y que él va a actuar de una forma que él cree que es la correcta, que no necesariamente es la que nosotros pensamos que es la correcta. Hablemos un poquito del TPS. El TPS es temporal mientras se arreglan las cosas en el país, ya sea una guerra civil o ya sea que haya habido un desastre. En el caso de Honduras, los hondureños que han estado aquí, que tienen TPS, que ya tienen mucho tiempo, la administración Trump va a decir que ya la situación de temporal, de emergencia que había en el país ya no existe, ¿verdad? Y entonces, por eso es que yo creo que así como ha hecho con los venezolanos, yo no creo que vaya a aprobar el TPS. Yo estoy 100% de acuerdo a que lo apruebe. Okay, porque el no aprobarlo crea mucho dolor en nuestra población. Ese es un tema.
El segundo tema es que hablemos del tema de la inteligencia artificial, la cual existen conceptos totalmente equivocados en el mundo. Y te quiero aclarar de que así como existe el Internet, la inteligencia artificial está ahí para quedarse y explotar desde el punto de vista que va a ayudar a la economía a crecer. Para que exista inteligencia artificial se necesitan centros de datos. Muchos de estos centros de datos son tan grandes como 200 veces el tamaño de un estadio. Y te cuento que se necesita tanta electricidad para uno de esos data centers que pudieran iluminar a 100,000 casas. Entonces, la inversión que se estima, y aquí estoy viendo la revista Time, que si ustedes pueden ver, el personaje del año es la inteligencia artificial. Está creando toda clase de industrias que está revolucionando el mundo. Honduras va a tener la opción, o se mete o no se mete, y si no se mete, se equivoca. En el tema específico de El Salvador, Bukele la ha visto bien clara. Si El Salvador no entra en esto, y yo no me estoy metiendo en temas de política, si Bukele es o no es como es Trump, en temas, él está viendo que el tema de la nueva economía va a requerir nuevos pensamientos y nuevas inversiones. Solo imagínate tú que se estima que este año se van a invertir 5.2 trillones de dólares, nada más en inteligencia artificial. El hecho de que se hagan los chips, y los chips se están haciendo en Taiwán, donde hay una alta dependencia de esos chips de un 90%. Honduras se tiene que meter en los chips. Si ustedes ven lo que sucedió en Costa Rica y por qué Costa Rica verdaderamente evolucionó como ningún país de Centroamérica, es que el presidente Figueres, cuando salió electo Figueres hace 30 años, decidió que Costa Rica iba a ser un país tecnológico y fue a visitar a Intel, y ahí es donde vienen las grandes inversiones. Entonces, el presidente Afura, que va a ser, en mi opinión, un presidente que va a involucrar al sector privado hondureño y al de los Estados Unidos, va a tener que ir a buscar esa inversión. Si no la busca, se la va a coger otro país. La inversión va a ir a otro país. Así es que en Honduras tienen que tomar la determinación: o vamos a jugar en la nueva economía o nos vamos a quedar afuera. Yo dudaría mucho que los empresarios hondureños y el presidente electo decidan quedarse fuera. Y hay otro elemento a considerar como parte del armado político de la nueva administración, don Roberto, y tiene que ver con el Congreso Nacional. Y voy a involucrar esto porque habrá mucha legislación a revisar. Recordemos que venimos de un Congreso en el último cuatrienio que ha tenido una lentitud, un letargo histórico, y ahora el legislativo debe entrar en una dinámica que le permita ir a la par del Ejecutivo en esta apertura que debe buscar el país, como usted señala, para ser un atractivo sitio de inversión, porque si no el vecino se lo come. No, 100%, y ahí es donde le digo yo a mis amigos liberales de que el Partido Liberal tiene que jugar un rol histórico en ayudar a que el presidente triunfe en beneficio de todo Honduras. No se puede hacer una oposición por ser oposición. La oposición de Honduras tiene que ayudar a que Honduras salga adelante. Y ahí es donde los partidos van a tener que jugar un rol importante, y ahí es donde se va a jugar la existencia del Partido Liberal de Honduras. O es positivo o es negativo. Ojalá que los líderes del Partido Liberal hondureño sean positivos y que contribuyan al beneficio del pueblo de Honduras. Bueno, y hablando no solo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Viendo cuál es la disposición de las nuevas autoridades sobre el tema de las reformas electorales, porque ¿cuál es el problema, Rosendo, aquí en Honduras? Todas las elecciones, luego del proceso electoral, nosotros hablamos de reformas electorales. Eso del balotaje ya lo habían propuesto hace 4 años y pasaron 4 años y no hicieron absolutamente nada. Leslie Schultz, desde su enfoque,
¿Qué deberían de hacer las nuevas autoridades para que esto no se esté repitiendo a cada 4 años? Y a cada 4 años nosotros los hondureños estamos llorando, una, porque la tecnología nos falló y en esta ocasión pasó lo mismo con los biométricos. 2, porque los resultados fueron tan cercanos que no teníamos balotaje, no tenemos balotaje y que tanto lo hubiésemos querido en estos momentos para dar una certeza más adecuada en un proceso electoral. Sí, yo creo que es muy importante en este caso el papel de la observación electoral. Tiene que meter sus conclusiones, sus recomendaciones a todas las autoridades, el Consejo Nacional de Electoral, los diferentes partidos políticos, las comisiones de reformas electorales de la Asamblea Legislativa y las embajadas internacionales que tienen relaciones con Honduras para poner, y también Naciones Unidas y otras instancias, y en los medios para educar a la ciudadanía de la importancia de participación democrática. En El Salvador, obviamente, no pasa de un día al otro. Como observadora de más de 15 procesos electorales en El Salvador, hicimos recomendaciones, no fueron implementados el año próximo, pero quizás 3 o 4 años después, pero tiene que meterlos muy concreta y muy documentado y los argumentos. Y yo, con la tecnología que falló, yo no sé si es intencional, porque en El Salvador pasó lo mismo. Y en cada elección en 30 años, contamos en las mesas de votación la misma noche de las elecciones, o a veces 24 horas tomó algunas mesas. Pero en estas elecciones de 2024 en El Salvador falló todo el sistema electrónico, Internet, y el Tribunal Supremo Electoral dio el argumento que nadie sabe cómo utilizar computadores en El Salvador, que es un proceso que no fue la primera vez y nunca había fallado. Entonces, es preocupante si hubo fallo tecnológico en Honduras también, que no veo solo una coincidencia. Eso es preocupante. Y yo creo que para mí una recomendación importante sería que 50% no va a aplicar estas elecciones porque ya estaban las reglas del juego, pero para el futuro me parece que para una candidatura presidencial debe de tener el respaldo de 50% del votante, y si no logra eso, hacer una segunda vuelta con las primeras 2 candidaturas para asegurar el respaldo de la población. Este para mí puede ser, pero sí, los procesos y ajustes no es como tiene que hacer el trabajo para que sea implementado, y si están bien objetivos, si están bien documentados, pero tiene que tener un compromiso con procesos democráticos. Si no, los gobernantes no tienen este compromiso, es más complicado, obviamente, pero nosotros, yo creo en procesos democráticos más que procesos autoritarios, que la seguridad depende de la defensa de los derechos humanos, de procesos democráticos, de libre expresión. Entonces, para mí es importante que siga vigilando esos procesos y dar recomendaciones para fortalecer este proceso, porque la historia dice que una población está más escuchada si hay un procesos democráticos y no autoritarios. Sí, Agustina, desde el ángulo del derecho, desde la perspectiva del derecho y la ciencia política, ¿cómo se debe estructurar el sistema democrático del país en sus diferentes niveles para no seguir cometiendo estos errores? Que, como señalaba Jackie, compartía Leslie, lo volvemos repetitivos cada 4 años, y si no hay esa voluntad política ahora, aquí nos vamos a encontrar a finales del 2029, en el próximo cuatrienio, y vamos a estar hablando de lo mismo.
Y parece que nuestra región eso no lo entiende. Entonces, ¿cómo plantearnos ahora de entrada en una nueva administración un cambio profundo? Bueno, yo creo que desde ese sentido me parece muy importante el tema de la accountability y el check and balances en el sentido de control entre poderes. No solo dentro de cada poder, sino entre poderes. Me parece muy importante la independencia del Poder Judicial, el control entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en cada uno de los niveles o de los estratos. Creo que eso es clave, la rendición de cuentas, la transparencia. Me parece que en ese sentido, como decía Leslie, los organismos internacionales y la observación electoral pueden jugar un papel muy importante porque son quienes desde afuera pueden actuar para que el resto del mundo los esté mirando y esté haciendo constantes recomendaciones para el cambio, que por ahí entiendo que desde un lugar más nacional o interno es difícil de hacer. Y también un poco en relación de lo que hablábamos antes, sobre todo de la segunda vuelta, me quedé pensando y analizando un poco respecto a lo que sucede en Argentina. Yo pensaba en términos más vales estadísticos. Argentina tiene 46 millones de habitantes más o menos, lo que representa, imagínense que es 4 veces más o menos la cantidad de habitantes de Honduras. Por lo tanto, en términos porcentuales, un voto tiene menor significancia en el porcentaje total que un voto en Honduras, justamente porque es mayor la cantidad de gente. Por lo tanto, la torta se divide en más porciones. En ese sentido, yo pensaba, bueno, a ver con qué provincia de Argentina quizá lo podría comparar. Digo, la provincia de Buenos Aires en Argentina tiene más o menos 18 millones de habitantes, entre 17 y 18. Y pensaba, sería como una elección en Buenos Aires, donde un voto tiene mucho peso. Por lo tanto, lo que haría la segunda vuelta es poder definir con mayor cantidad de electores quién va a ser el que va a presidir, que eso no pasa en elecciones generales, porque queda mucho más reñida y es el porcentaje, la cantidad de votos es menor y a su vez con mayor peso sobre el resultado general. Y bueno, en ese sentido creo que es clave, como había nombrado antes, el fortalecimiento de las instituciones, sobre todo lo que tiene que ver en esto, en la accountability y en el check and balances de poder a poder. En ese sentido, Roberto dijo algo muy interesante, que fue esto de tener en cuenta la oposición, que la oposición obviamente oficie de oposición y busque los lugares en donde el gobierno de turno tenga sus falencias, pero aún así vayan todos hacia adelante a la hora de pensar en una nueva Honduras. Muy bien. Gracias a Agustina Bonatti, a Leslie Chule y a don Roberto Argüello que nos acompañan en este foro HRN TSI. Hacemos nuestra segunda pausa y luego regresamos con este análisis postelectoral de Honduras y las grandes expectativas de la democracia en nuestro país en diferentes materias. También analizamos lo económico y lo social. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en foros HRNTSI con la participación de distinguidos panelistas. Con ellos revisamos el tema postelectoral. ¿Qué nos dejó esta justa comicial del 2025? Así es. Estamos analizando sobre estos temas que realmente tienen que llamarnos mucho la atención, más que todo con el tema económico, porque sí, estamos sufriendo muchísimo, Rosendo, en cuanto al tema de falta de empleo, en cuanto al tema de un gobierno sobreendeudado, y la nueva administración va a recibir esa fuerte deuda. Solo para poner en perspectiva de nuestros radioescuchas y telespectadores, se proyecta un cierre de administración con una deuda flotante, es decir, deuda que está pendiente de pago a muchos proveedores del Estado por encima de los 40.000 millones de lempiras. A eso hay que sumar que la deuda que ha contraído nuestro país a lo largo de los últimos años, después de que en el 2006 recibimos los beneficios de la iniciativa hippie, que nos dejó una deuda que estaba por el orden de los 3.000 millones de dólares. Hoy
Estamos hablando 20 años después. La deuda está proyectada por encima de los 18.000 millones de dólares. Nos endeudamos en 15.000 millones en los últimos 20 años. Entonces, algo habrá que hacer para frenar esto, porque si no, vamos a llegar a un momento en que vamos a ser totalmente inelegibles como país. Así es. Y esta es la pregunta que va para don Roberto Argüello. ¿Cómo deberían plantearse las negociaciones con organismos multilaterales, viendo este panorama que acabamos de dar? Bueno, hay deuda buena y hay deuda mala. Cuando uno va a comprar una casa que vale, por decir, 200.000 lempiras y uno tiene 100.000 lempiras, pues necesita prestar 100.000 lempiras para poder comprar la casa. Eso es una buena deuda. Una mala deuda es cuando se endeuda el país para que el dinero se fume, que se queme. No es lo mismo invertir que quemar efectivo. Lo otro, toda deuda se puede pagar si existe voluntad de pagarla y voluntad de ayudar. Para que exista voluntad de ayudar y que se pueda extender la deuda, los gobiernos tienen que presentar planes de inversión por la cual se pueda renegociar la deuda existente e inclusive conseguir nueva deuda para poder invertir. Yo creo que este gobierno tiene gente supremamente capaz y ahí es donde van a tener que escoger muy bien quién va a ser el ministro de Finanzas y quiénes van a ser la gente que le van a ayudar a este ministro a negociar con el mundo multilateral, donde está el Banco Mundial y está el Fondo Monetario Internacional. Pero igual, el gobierno tiene que trabajar de la mano del sector privado, porque la deuda de Honduras se puede pagar, se puede quedar pequeña si es que los nuevos dineros que se consigan se inviertan bien. Y ahí es donde yo te digo que Honduras tiene que entender muy bien lo que está pasando con la inteligencia artificial, donde se va a requerir mucha inversión, se va a requerir de que existan centros, ya te dije, Rosendo, de que en uno de estos centros donde se produce la inteligencia artificial es 100 veces el tamaño de un estadio. Imagínate tú el tamaño de edificio que se tiene que construir, y además utiliza la energía de 100.000 casas. Eso para Honduras es una enorme oportunidad. Honduras en estos momentos no existe generación de electricidad. El gobierno, este gobierno, los gobiernos pasados no le han pagado a la gente que está generando electricidad en tu país, y eso es esencial que se componga de inmediato. Cuando tú eras un banquero y tú ves que el gobierno nacional, por el motivo que sea por política, sea por corrupción, por lo que sea, no le paga a la gente que genera electricidad, van a decir, hombre, ¿y por qué voy a invertir en el país? Entonces, yo creo que este gobierno tiene una oportunidad increíble de trabajar junto con la administración Trump en ver cómo ordena las finanzas de los Estados Unidos. Y te cuento que los Estados Unidos, todo el mundo sabe, tiene un enorme peso en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si el nuevo gobierno de Honduras, las autoridades hondureñas, trabajan de la mano de la administración Trump, yo estoy seguro que van a lograr todo lo que ellos quieren de todas estas multilaterales. ¿Y en qué plazo se debe proyectar todo esto? Porque aquí el otro gran problema que tenemos en los países de la región, don Roberto, y usted lo conoce y lo conversábamos aquí con Jackie, es que aquí un gobierno como tal tiene un sustento de ejecución efectiva 18 meses. Aquí en Honduras no hay reelección. Ya pasó un caso anteriormente, pero no viene al tema. Pero aquí en el país se gobierna tranquilamente, lo ponemos en ese escenario 2026 y 2027, pero a finales del 2027 ya comienza la carrera política. Entonces, ¿en qué
plazo deberá la nueva administración del país tener una claridad de lo que debe aspirar, de lo que debe pelear porque llegue para tener una verdadera planificación, una planificación efectiva, desde luego? Entendamos que la pobreza en Honduras ha existido siempre y que la pobreza se tiene que erradicar no mañana, hoy. Yo estoy seguro que el presidente electo y su equipo están trabajando desde ahora. Y ahí es donde yo le digo a todos mis amigos liberales que tienen que hacer una oposición constructiva, ayudar al nuevo gobierno a triunfar por el bien de todos los hondureños. Tenemos que analizar también, y desde el conocimiento, vamos con Leslie Schultz, desde su conocimiento, tanto en temas de políticas, enfoques de gobierno en Estados Unidos y El Salvador, ¿cuáles podrían ser las políticas que podríamos nosotros como hondureños replicar, que están haciendo bien en estos países? Bueno, creo que puedo comentar más en algunos que no o debe de tener preocupación. Uno en el tema económico es el criptomoneda, porque se ve que Trump, igual a Bukele y sus familias, mientras que han sido presidente, han hecho ganancias de miles de millones de dólares en criptomonedas. Incluso presidente Bukele lo puso como moneda nacional, el Bitcoin. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional prohibió eso y él tuvo que retroceder un poco, aunque ya está ignorando todas las dictámenes del Fondo Monetario porque sabe que tiene el respaldo del presidente Trump. Igual, presidente Trump ya ha estado informando último mes del año que su familia ha hecho $1,000 millones, en inglés billones de dólares en su criptomoneda. Él dio un indulto a un presidente de una de esas empresas de criptomoneda. Entonces, es preocupante porque es dinero oscuro, no hay transparencia y que utilizan esto. Entonces, este es algo que tiene que estar alerta de la situación y no beneficia. Bukele dio a toda la población $50 en criptomonedas a implementar esta política. La gente gastó sus $50 y nunca devolvió a utilizarlo. Sin embargo, viene gente de otros países y están comprando los terrenos en El Salvador con criptomonedas. Entonces, no está beneficiando la población en general, mientras que sí, quizás alguna gente con dinero de otros países salvadoreños que viene del exterior, que tiene décadas de vivir en Estados Unidos con su dinero y quitando ese terreno que está haciendo más imposible para el salvadoreño que vive en El Salvador vivir. Entonces yo creo que la otra cosa que igual, y yo estoy diciendo porque Asfura va en el mismo equipo y tiene, ojalá que él está gobernando para el pueblo de Honduras y no con este grupo, porque la otra cosa, si vea en El Salvador, ya está prohibido usar lenguaje inclusivo en el gobierno y en el sector educativo. Ya no puede decir maestros y maestras, hombres y mujeres. Está prohibido. Igual el presidente Trump ha desmantelado todas las instituciones que da inclusión social para mujeres, para la comunidad LGTB, trans. Hay un retroso, está tratando de quitarlos del sector militar, que siempre ha sido un sector en la Fuerza Armada de Estados Unidos. Entonces hay una discriminación. Entonces yo creo que tiene que ver estas políticas que beneficia quizás un sector, pero no las mayorías, que algunas cosas, y quizás lo más importante es que salvadoreño es muy popular en El Salvador, es la política de seguridad del presidente Bukele, pero tiene que ver los dos lados de la moneda, porque si los pandilleros que vean en la televisión que en la cárcel Secot que él construyó
fueron pandilleros líderes que son criminales que han sido condenados antes del presidente Bukele desde marzo 2022. No tenemos debido proceso, no tenemos presunción de inocencia, no tenemos ciertos derechos constitucionales. Entonces es muy fuerte propagandística esta política de seguridad. Y muchos de los líderes pandilleros y maras se fueron para Honduras, Guatemala, Estados Unidos, México, y hay muchos inocentes en la cárcel que no han tenido derecho a una audiencia en ya 4 años. Ya en agosto de este año lo extendió el periodo de investigación 2 años más. Entonces los inocentes, gente pobre, de escasos recursos principalmente, no va a tener derecho de una audiencia para comprobar su inocencia de mínimo 5 años. Y no solo es falta de debido proceso, no han tenido derecho a en 5 años, ya 4 años, reunir con su abogado, comunicar, ni correspondencia, ni visitas de su familia. Y un paralelo, el presidente Bukele dijo que quería 60,000 capturas, porque contabilizaron que hay 60,000 pandilleros y pandilleros. Han capturado 85,000 y ahora dice que tiene que seguir esta política porque hay 40,000 más. Entonces, de los 85,000, quizás solo 20,000 son pandilleros. El mismo presidente Trump copia la política. Él dijo que quiere 2,000 migrantes capturados diarios. Y ya sabemos que y él quiere criminalizar diciendo que son los peores de los peores, pero en la realidad veamos que la mayoría son migrantes, varios son en sus procesos legales, cuando va a su entrevista están capturados, entonces están siguiendo procesos legales, entonces, de acuerdo a que no va a dar favoritismo a Honduras, aunque él respaldó la candidatura de Asfura, porque en El Salvador están deportando gente y obviamente tiene también una implicación económica. Y aunque sea el TPS temporal, los hondureños ya sabemos que esta política dio principalmente desde 1998 de Huracán Mitch. No es temporal, ya tiene décadas de vivir y debe de haber en Estados Unidos una política para que la gente pueda legalizar su situación, la gente trabajadora obviamente, y que no son criminales, son migrantes y han construido Estados Unidos, han aportado mucho a la economía. Entonces, la criminalización de la pobreza es preocupante. En El Salvador si ve los medios, vea que el centro histórico de El Salvador ya ha convertido en el Polo Norte. Hay Santa Claus, hay luces, hay todo. Pero han quitado miles de personas que trabajaron en el centro histórico sin dar una alternativa económica para vivir. Entonces se ve bonita para personas con dinero, para turistas, pero ¿dónde queda la mayoría de los salvadoreños ya con una situación económica más empobrecida? Entonces, yo estoy mencionando eso porque tiene que estudiar para que no va en esta dirección Honduras, que implementa políticas económicas que favorecen las mayorías pobres, los excluidos. Igual no es decir que no mejorar situaciones para turistas y todo esto, pero tiene que también pensar en las implicaciones para la población a la vez. Muy bien. Agustina, las similitudes y diferencias que encuentra usted entre los desafíos democráticos y económicos entre Honduras y los que ha enfrentado Argentina en los últimos años, y sabemos que las diferencias desde luego son enormes. Hay una gran diferencia entre lo que vive el mercado argentino y el mercado hondureño, pero lo pongo en esta perspectiva porque al igual que en Argentina, en Honduras hubo un participante adicional
que generó cambio en el electorado. Y hablamos del jefe del Salón Oval en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar con ese apoyo? Insistimos que indirectamente se dio. A Argentina ya le hizo un aporte muy sustancial y desde luego nosotros como sociedad hondureña esperamos que nuestro principal socio comercial no es que nos vaya a regalar todo, pero que nos abra rutas de beneficio, como planteaba don Ricardo Argüello. Visto ese escenario, ¿cómo entonces debemos llegar a Washington? No es que vamos a ir a pedir, pero por lo menos saber que en este nuevo mundo la negociación es un punto clave. Exactamente. Bueno, con respecto a eso me parece que estaría interesante empezar viendo en realidad los candidatos, bueno, acá ahora ya ganadores. En el caso de Argentina con Javier Milei, vemos que él también durante la campaña tuvo un acercamiento con Donald Trump. De hecho, él ha apoyado la campaña de Milei y de hecho también se le han dado varias concesiones para la nueva inserción al mundo, sobre todo comercial, en lo que es el mundo de los Bretton Woods, digamos, después de las elecciones. Por ejemplo, hace poco se ha firmado una línea como de swaps con Estados Unidos, que en realidad no viene directamente del Tesoro, sino que viene de la Fed, pero como con otras características, porque el punto no ha sido salvar a Argentina, sino darle un beneficio como recompensa del nuevo plan económico del presidente Javier Milei, que ya no tan nuevo porque hace 2 años que está al poder. En eso veo que también tenemos una similitud muy interesante con lo que es Afura, en lo que tiene que ver con quiénes van a ser sus socios centrales o hacia dónde va a enfocar su política exterior. Sé que Nasri ha hablado de un triángulo de lo que tiene que ver con Estados Unidos, Israel y Taiwán. En ese sentido, en su momento en la campaña, Javier Milei había hablado de lo que tenía que ver, bueno, con Estados Unidos e Israel, por supuesto, y si bien no nombraba a Taiwán como tal, sí en ese momento hablaba de China comunista. Pero claro, cuando ingresó al poder pudo ver que China tenía gran injerencia en lo que es el comercio internacional dentro de Argentina. Y eso es lo que ha llevado a cambiar un poco su postura de política exterior, que creo que de todas formas eso también podría pasar en Honduras, ya que China es uno de sus principales socios comerciales también. Otra cuestión interesante a destacar en cuanto al comercio, veo que ustedes también tienen gran exportación de productos agrícolas, no en los mismos tipos de productos que tenemos nosotros en Argentina, pero bueno, se centra un poco más en lo que tiene que ver exportaciones agropecuarias. Y por otro lado, también una cuestión interesante es el vínculo que hay comercial entre Honduras y Argentina, que bueno, la balanza le da superavitaria a Argentina en ese sentido, que es la que le vende los camiones de entrega y de transporte a Honduras, y Honduras lo que le vende es más vale la parte textil y de cable aislado. De hecho, me parece importante destacar que en el 2025 se ha creado un acuerdo para fortalecer esos vínculos comerciales. En base a eso me parece que son unos buenos primeros pasos para llegar a Washington, porque en realidad Honduras ya viene haciendo un caminito para aliarse con las personas que hoy también se encuentran aliadas al gobierno de Donald Trump. Y de alguna forma me parece interesante destacar también cómo la oleada de centro-derecha o de derechas a nivel mundial está haciendo también un apoyo, y esa ideología es la que marca el camino de la política exterior de cada uno de esos países. No lo digo en claves de si está bien o está mal, digo que me parece que ha habido un giro en ese sentido que hace que hoy el ahora ganador, digamos, en las elecciones de Honduras, puede empezar a ingresar en los mercados globales a través de Estados Unidos. Bien, muchas gracias Agustina Bonatti, máster en política y economía internacional de Argentina. Gracias también a Roberto Argüello, banquero y analista internacional, y a Leslie Shull, directora del Centro de Intercambio y Solidaridad de El Salvador. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de Foros HRNTSI.
estamos cerrando foros HRN TSI. En nuestras conclusiones de hoy, luego de la participación de nuestros panelistas, concluimos que la calidad democrática es un aspecto clave para la democracia y ya hay que revisar sus dimensiones. Además, nuestros panelistas concluyen que una de las claves de la democracia electoral es la participación ciudadana y la confianza en las instituciones. La libertad y la igualdad son otros elementos importantes para la democracia y el fortalecimiento institucional. Honduras es visto como un país con un régimen híbrido en materia democrática. La participación de los ciudadanos en las elecciones tiene mucho que ver con la calidad democrática. En Honduras debería de ser debatido el tema de la segunda vuelta para los términos de representatividad, no tanto de calidad democrática. Honduras tiene un presidente electo que viene del sector privado y que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, concluyeron nuestros entrevistados. También se destacó que el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, tomará participación en la toma de posesión. El gobierno de Donald Trump ha sido radical en materia migratoria. En consecuencia, el presidente Nasri Aspura tendrá que actuar con firmeza en defensa de los emigrantes hondureños, porque no es cierto que el mandatario estadounidense tenga la intención de ceder su política migratoria, concluyó Roberto Argüello. El sector privado hondureño ha sido ignorado y golpeado en el gobierno de Xiomara Castro. Lo que se espera es que la administración de Aspura tenga una relación con la iniciativa privada mucho mejor. Honduras tendrá que jugar en la nueva economía o se quedará afuera. El país está obligado a involucrarse en la línea de los nuevos pensamientos y las nuevas inversiones. Se concluyó esta mañana por parte de los panelistas que los procesos democráticos siempre deben ser privilegiados por encima de aquellos que son autoritarios. Vamos de inmediato con conclusiones de cierre y vamos a comenzar con el banquero y analista internacional Roberto Argüello. Mira, yo entiendo bien todos los temas democráticos. Después de todo, yo soy un refugiado político de Nicaragua, donde perdí todas mis libertades cuando en el 79 los sandinistas usurparon el poder en mi país. Así es que a mí nadie me puede dar cátedra de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que sí te puedo decir es de que la democracia es muy importante en un país, pero no da de comer. En El Salvador, el fenómeno de Bukele se debe a que la gente no podía llegar a sus casas, asesinaban y violaban a las hijas. Y cuando vino un presidente con mano dura, que yo entiendo todo lo que dijo Leslie, pero lo cierto es que por más de 30 años el pueblo de El Salvador fue abusado por todas estas pandillas. Y hoy el pueblo de El Salvador sí se puede movilizar por todos lados. Yo no estoy haciendo una defensa para nada de lo que ha hecho Bukele. Lo que sí les puedo decir es que el pueblo salvadoreño sí está gozando de su libertad, cosa que no existía antes que llegara el presidente Bukele. Dicho eso, esta administración nueva de Honduras tiene una oportunidad histórica de sacar al país de la pobreza. De nada sirve vivir en procesos democráticos cuando los niños están en las calles muriéndose de diarrea, no tienen qué comer, no hay salud y no hay educación. Es muy importante de que exista una unión de todo el pueblo hondureño y por eso es que yo le he hablado a mis amigos del Partido Liberal que se tienen que unir para ver de qué forma sacan a Honduras adelante. La competencia por los recursos que hay en el mundo es feroz. Todos los países andan buscando inversión. Hace unos días me vino a visitar una persona muy importante que me dijo que iba a invertir $30 millones en República Dominicana. Cuando le pregunté que por qué no lo hacía en Centroamérica, me dijo, Dominicana lo tiene todo. Y en Centroamérica no existe todas las garantías, no existe el crimen,
no existe la barbarie, no existe la pobreza que hay en los países. Eso no significa que la situación en República Dominicana sea, digamos, que no exista pobreza, pero sí, indudablemente, la persona esa que iba a hacer esa inversión sí tiene un punto. Entonces, es un momento de reflexión, es un momento, yo creo que el presidente electo es el presidente correcto para los tiempos. Si a ti te van a operar del corazón, tú tienes que tener el mejor cirujano del mundo apoyado por todo un equipo, porque de nada sirve que ese cirujano que está abriendo y que está operando el corazón, si le falta el oxígeno, si le falta la anestesia, si le falta la medicina, si le falta y no tiene enfermera, ese cirujano no va a poder operar. Así es que si yo tendría que operarme del corazón, yo dejaría que el presidente electo del país de ustedes sea el que me opere. Pero dicho eso, tiene que venir acompañado por un gran equipo de hombres y mujeres que traten de sacar a Honduras adelante. Muy bien. Gracias, don Roberto. Lo mejor para usted en el 2026. Un fuerte abrazo hasta el estado de la Florida. Doctora Leslie Schul, sus puntos de vista para el cierre. Bueno, gracias. Sí, yo creo que es importante la organización de la sociedad civil hondureño para ser un contrapeso, para vigilar esas políticas y asegurar, porque si bien el salvadoreño puede cruzar entre otros territorios, entre pandillas y maras, no es seguro para miles de hombres y mujeres jóvenes que viven en zonas riesgos. Han sido víctimas de las pandillas, ahora son víctimas del régimen autoritario. Son los mismos que pues pagar la extorsión, no porque fueron voluntarios o dicen colaboradores a su voluntad, era bajo amenaza de muerte. Esos son los miles que están en las cárceles, las víctimas de las pandillas, que tuvieron que dar comida o transporte o pagar extorsión bajo amenaza de muerte. Y esta persona no tiene derecho a una audiencia a comprobar su inocencia. Entonces, el costo es muy alto de esto y no creo que es una seguridad que va a durar para siempre, porque las mismas pandillas están regresando al país que escaparon. Algunos están incluso en puestos del gobierno y mientras gente inocente está en la cárcel. Entonces yo digo, si quiere un país democrático, la seguridad no debe de ser el costo de libertad de expresión, de defensa de derechos humanos de un Estado de derecho. Y si bien, como dijo, que no permite la reelección del presidente de Honduras, tampoco el presidente Bukele es un presidente inconstitucional y él violó la constitución para su segundo periodo y ahora ha cambiado la constitución para tener reelección indefinida. Ya El Salvador no tiene constitución, ya lo hicieron un cambio para que puede, como una ley secundaria, que puede cambiarlo un día para el otro. Entonces casi tiene la equivalencia de una ley secundaria y ya eliminaron los límites de presidencial. Igual el presidente Trump dice que va a ir por un tercer periodo que es prohibido en Estados Unidos y él está viejito, no creo que va a proceder y Estados Unidos tiene 250 años de un país democrático, entonces, pero sin embargo él anda diciendo lo mismo. Entonces, y igual yo repito, las familias Bukele y Trump han hecho miles de millones de dólares mientras que han estado en la presidencia y no veo como están preocupados por las mayorías pobres y debe de hacer las coaliciones, las negociaciones con la presidencia de Asfura. Igual hay un partido de oposición fuerte que, a diferencia de El Salvador, ya no hay partidos de oposición casi. Entonces yo creo que es importante de la sociedad civil sea organizado para proteger estos derechos democráticos a la vez de buscando políticas de seguridad. Sí. Bien, muchas gracias. En un minuto, su conclusión, Agustina Bonatti, máster en Política y Economía Internacional de Argentina. Bueno, excelente. En realidad yo voy a volver un poco a las bases para mi conclusión. Bueno, recordar que Honduras es una república, es la República de Honduras, que está con una idea de democracia, presidencia y representatividad.
Y en esas claves me parece interesante volver a la idea de república para concluir el debate, que tiene que ver con tres pilares centrales. Lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la soberanía popular, el imperio de la ley y, por sobre todo, el principio de no dominación. Me parece que a partir de esos tres pilares es por donde se puede encarar, digamos, la nueva reconstrucción de Honduras. En este caso, el nuevo presidente que va a asumir próximamente, me parece que puede darle una buena inserción de nuevo a lo que es el mundo comercial a través de Estados Unidos, pero creo que para poder restablecer un poco y mejorar los comicios, es importante tener en cuenta eso, que Honduras es república y que la república se basa en la soberanía popular, el imperio de la ley y el principio de no dominación. Muchas gracias. Gracias infinitas a usted, Agustina Bonatti, al igual que a Leslie Schul y al doctor Roberto Argüello, que nos han acompañado este día para revisar la situación del país post-elección y las grandes expectativas de la nueva administración de Narri Juan Apura. Así es, un punto en el que se debe de reflexionar en el tema económico y en el tema de relaciones internacionales, además de relaciones con el sector privado. Así finalizamos el primer foro HRN-TSI de 2026. Bueno, un mixto, nos quedamos con el 2025, con todo lo que generó el proceso electoral e iniciamos con esta entrega especial de diciembre-enero en el 2026. Feliz año. Muchas gracias. Que Dios le bendiga, le proteja y le multiplique todos sus buenos deseos, al igual que a todos nuestros radioescuchas y televidentes. Gracias por su sintonía.